Y luego la vida me fue dando oportunidades que yo no esperaba, francamente. Me invitan a ser primero secretario de investigación y posgrado aquí en la Facultad de Derecho, luego secretario académico. Posteriormente me invitan, cuando estaba la inseguridad a todo lo que da, el año 2009, estábamos viendo un verdadero infierno en el Estado, y de pronto me invitan muy joven a ser su procurador general del Estado. Esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de Digesto. Soy Jorge de la Cabada, estoy con Adrián Regino. Traemos a un invitado de verdad de lujo, doctor en Derecho. Tiene muchísimas anécdotas que contar. Ayer ya nos platicó unas, ayer que tuvimos la fortuna de conocerlo. Estamos con el doctor Araiza. Bienvenido. No, pues muchas gracias por la invitación. Qué interesante que nos inviten a platicar con ustedes. Fíjate que ayer que estábamos platicando, yo en lo personal estaba muy emocionado porque lo que te comentaba es que no habíamos tenido la fortuna de tener a un fiscal y creo que es una historia totalmente diferente. El perfil penalista, y perdón brother, pero va a salir, el perfil penalista es específico. ¿Qué te puedo decir? Que soy un fan de todo lo que tiene que ver con el penal. De verdad, muchísimas gracias de estar acá. Y como te decíamos ayer, al final del día esta intención es tener una plática de amigos que lo somos, pero ahora para poder conocer un poco más de tu contexto, ¿cómo es que inicias en la carrera de Derecho? ¿En qué momento te defines para decir voy a estudiar Derecho? ¿Vienes de una familia que tiene o no? ¿Fuiste la oveja negra? ¿Qué pasa? Heliodoro de niño, ¿qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo era esto? Bueno, primero la primera pregunta, digamos que puedo decir que hay una vocación, pero pues también es una familia en que mi abuelo fue juez en el pueblo donde soy, mi mamá se llama Amparo, mi tía fue la primera senadora del estado, entonces, pues ¿qué iba a ser yo, abogado? Pero no nomás yo, la verdad es que varios de mis primos son abogados, pero no lo puedo sentir como que ha sido una imposición o una carga, porque realmente sí, desde niño yo me identificaba, me ponía a hacer escrituras, según yo, y bueno, jugaba a ser abogado y la verdad es que pues ya en muchos años de trayectoria, yo, mi primera sentencia litigando en el jurídico gratuito de Presidencia Municipal, un divorcio voluntario, pero la primera sentencia de un procedimiento que yo tramité tenía yo 19 años. Okay. Entonces, ya son prácticamente 30 años de ejercicio en esta carrera, y la verdad es que pues ha sido muy satisfactorio. En este tema, o sea, cuando tú obviamente ya nos das un contexto de que tal vez era una situación normalizada, incluso tal vez se hablaba de derecho en tu casa, cuando tomas esta decisión en la carrera, ¿sabías hacia qué rama o dijiste, bueno, pues aquí yo agarro o cómo fue el hecho de que para poder llegar, de que ahora te viniste al lado bueno? ¿Cómo fue? Fíjate que, bueno, primero me hiciste la pregunta. Pues yo creo que yo recuerdo gran parte de mi infancia y mi juventud jugando fútbol. No era muy bueno, pero yo prácticamente todas las tardes de delantero de milagro extremo. También, sí. Oye, aquí vamos a terminar haciendo el equipo de fútbol. Sí, ya tenemos aquí, ya tenemos defensas, delanteros. Exacto. No era muy bueno, pero eso era lo que le dedicaba gran parte de las tardes, con mucho gusto. Pues ya lo sé yo, pero ¿a qué equipo le vas? Al Cruz Azul. Híjole. Hay esperanza. Por ahí se cayó la cámara. Estoy acostumbrado a sufrir. Ya no nos duele nada. Sí. Nos platicó una historia muy bonita en el Estadio Azteca 2015. Es correcto, sí. Ahí cuando estuvo viendo la final. No le gustó mucho. No. Sí. Pero entonces dedicabas mucho al deporte. Al deporte y la verdad es que todavía, ya al fútbol, poco, casi nada, porque se convirtió para mí en un deporte de extremo. Ya la rodilla ya no jalaba. Es que fue el tendón o los pies o las rodillas, pero sí, hasta la fecha
cada vez que veo un balón, me es irresistible patear. ¿Sí? Eso es algo padre. que me es irresistible. Oye, ¿y eras amiguero? ¿Salías mucho? Sí, la verdad es que sí, siempre tuve una gran cantidad de amigos, hasta la fecha y bueno, pues sí nos gustaba sanamente divertirnos. Sí, fíjate que hace, o sea, en este ánimo han salido estas preguntas de cómo tú definirías una buena amistad, porque obviamente en el camino conoces tanta gente, pero yo creo que siempre es importante tener un círculo que sea tus más cercanos, por así decirlo. Fíjate que hay una frase que a mí me marcó bastante en relación con este tema y dice, fíjate, trata a tu amigo como si algún día fuera a ser tu adversario y a tu adversario como si algún día fuera a ser tu amigo. Y esto te habla de tener esta objetividad, porque muchas veces en el camino, en mi caso han sido pocas, pero gentes que yo consideraba grandes amigos, de pronto la vida nos llevó por circunstancias en las que eso se terminó. Y el hecho de haber cuidado el respeto siempre, pues permite que el odio no llegue a mayores o mucho menos. Y a la inversa, quienes iniciaron en un momento con alguna pues no tan buena relación conmigo, han terminado siendo grandes amigos. Hay uno en particular, cuando yo regreso de México después de haber terminado mi maestría en INACIPE y empiezo a litigar, llego aquí, sistema tradicional todavía, y en uno de los primeros juicios que llevé, había un ministerio público con mucha experiencia que me veía así como este muchachito y maltrató a mis testigos de manera... Y bueno, pues ahí tuvimos una esgrima jurídica, pero la primera encuentro no fue agradable y a la postre se convirtió en uno de mis mejores amigos hasta la fecha. Okay. Entonces, la vida te va mostrando ese tipo de cosas, que uno... la amistad es algo que tienes que ponderar y valorar, porque pues en los momentos difíciles ahí tienes que estar para tus amigos y es muy bueno cuando tus amigas y tus amigos están ahí para cuando los necesites. Y ahí un poquito como encaminado en esta pregunta, ¿cuál es tu filosofía de vida? O sea, ¿qué es como o la frase o la palabra que crees que describa a Heliodoro? Híjola, pues es que, mira, mi anillo de graduación, que por cierto lo perdí, no sé dónde quedó, yo le ponía una frase cuando me gradué como abogado: vivir para servir. Yo estoy convencido que quien no vive para servir no sirve para vivir. Ya la vida o las personas podrán juzgar si uno ha servido para algo, pero pues por lo menos la intención es tratar de servir, tratar de encontrarle a la vida siempre el lado bueno, porque la vida siempre va a ser un vaso de agua medio lleno, medio vacío, y si tú te concentras en el lado vacío te vas a amargar, te vas a frustrar. En cambio, si empieza uno a dar gracias por las cosas positivas, que a todos nos han pasado cosas buenas y a todos nos han pasado cosas malas. El tema es a qué le ponderas, de qué te recuerdas. O sea, tú puedes estar en una fiesta, por ejemplo, y a lo mejor se te rompió el pantalón. Y si tú estás pensando, se me rompió el pantalón, entonces no vas a disfrutar la fiesta. En cambio, si es, bueno, pues se me rompió el pantalón y pues ni modo, aquí me siento, o hasta me río y hasta les digo, se me rompió el pantalón y hago una broma y trato de disfrutar el momento, me la voy a pasar bien en la fiesta. Sacar la cosa buena dentro de algo malo. Es correcto, porque si no, o sea, siempre en la vida nos van a pasar cosas buenas y nos van a pasar cosas malas. Si nosotros nos clavamos y nos enfocamos en lo malo, pues vamos a estar muy frustrados. Entonces, pues ahora sí que hay que darle el lado amable de la vida. Sí, y qué importante ese tipo de filosofía, porque ahora me regreso un poquito al tema de cuando estás en la carrera, cuando estás empezando a trabajar. Primero, ¿estás en la carrera y empezaste a trabajar o te esperaste a terminar la carrera para poder...? No, como te comentaba, en tercer año de la carrera tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Jurídico Gratuito Presidencia Municipal. Y yo quería entrar ahí porque era un lugar donde se les permitía a los estudiantes litigar con diligencias de jurisdicción voluntaria, con divorcios voluntarios, pero incluso nos permitían hacer algunos juicios de rectificación de acta civil, y ya cuando estábamos un poquito más maduros nos permitían hasta llevar divorcios contenciosos. Entonces, pues en una etapa muy temprana, 19, 20 años, ya tuvimos la experiencia de aproximarnos a la parte del litigio. A mí me crió un tío como si fuera mi padre, que era abogado, y entonces yo siempre tuve la referencia de litigio como algo a lo que me quería
dedicar. Ahorita que platicabas cómo terminaste en el penal, fíjate que es curioso la anécdota, porque precisamente yo empiezo trabajando en el civil en familiar. En cuarto año de la carrera salgo del jurídico gratuito, y en aquel tiempo un ex rector de la universidad, el licenciado Rodolfo Torres Medina, me invita a trabajar en su despacho. Yo había puesto un despacho ahí en la calle Séptima, y entonces él me dice, oye, vente. Y bueno, fundamentalmente me dedicaba yo al civil, al familiar, al mercantil, aprendiendo, eso es la verdad, con los pequeños, y no había tenido la experiencia práctica del derecho penal, no obstante que era mi materia favorita en la carrera. Y cuando termino, mi intención era irme al extranjero a estudiar algo sobre ciencia política. Pero pues, me fui a la Ciudad de México con la intención de conseguir una beca, de aprender los idiomas. Y cuando platicaba con mi tío, y me decía mi tío, bueno, pues escoge muy bien, dice, a ver, ¿qué vas a estudiar? Y, pues, no vayas a hacer una maestría en penal y vayas a venir a defender un choque. Y dijo, pues, ¿por qué te vas a ir al extranjero a venir a defender un choque a Parral, que es donde tenía él su despacho? Y bueno, me voy a México. Fue una experiencia muy importante para mí. Hice un diplomado en Poder Legislativo en la UNAM, un análisis estratégico en perspectiva política en la Ibero, entró una especialidad de amparo en el ITAM, y entonces como que ya dije, bueno, no se me estaban dando las becas para el extranjero, estábamos batallando, y a punto ya de regresarme, en la revista Proceso vi una convocatoria de INACIPE. Acababan de reaperturar el INACIPE porque hubo un tiempo en que estuvo cerrado, entonces yo fui la segunda generación de la reapertura. Que inicia en el año 98, en el 98, y pues dije, voy a hacer el examen. Me quedé, y bueno, pues ahí ya la vida me encaminó por el derecho penal. De pronto, uno de quienes hasta la fecha es de mis mejores amigos, Carlos Cadena, que era de Coahuila, trabajaba en un juzgado penal, el juzgado 45, me dijo, oye, ¿no quieres trabajar? Pues sí. Porque ahí, ¿qué hacías? O sea, aparte de estudiar, no, pues nomás solo te dedicaste a estudiar. Cuando me fui el primer año únicamente estaba estudiando los idiomas. No, y además lo estabas haciendo en la Ibero, en la UNAM, en todos lados, ¿no? Paseando por la ciudad. Sí, estaba paseando por la ciudad, efectivamente. Entonces te invitan al juzgado. Me invitan a un juzgado, el juzgado 43 penal, y entonces fueron 2 años muy intensos, porque en la mañana me daba ride Carlos, entonces todo el trayecto íbamos hablando de derecho penal, y luego trabajaba toda la mañana en el juzgado penal. De regreso nos veníamos juntos hablando de derecho penal, y de 6 a 9 teníamos clases en la maestría. Entonces pues fueron 2 años de puro derecho penal. Pero bueno, pues se enamora uno del derecho penal. Tengo muy presente a uno de mis profesores cuando entré a INACIPE en la primera clase, y entró y dijo, a ver, creo que era el doctor Cosío Zazueta, y dijo, a ver, ¿de aquí quiénes son finalistas y quiénes son causalistas? Entonces dije yo, Dios mío, en mi vida, pues yo soy abogado, no sé si eso se diga de algo. Y además, yéndole al Cristo Azul, nunca dijiste finalista. No, finalista sí, finalista sí, mucho. Pero nunca campeón. Pero campeón es eso diferente, no preguntó, eso no preguntó. Por esos años perdimos una final con Pachuca, y empezamos a perder finales, sí. Pues, estaba yo viéndola en el juzgado, me recuerdo, estábamos de turno. Sufriendo. Y bueno, eso, cuando salgo, advierto que tampoco mis compañeros tenían muy claros. Incluso recuerdo que empezaron a mencionar a Belcel, y yo salí corriendo a la biblioteca de INACIPE y lo buscaba con B grande y lo buscaba con B chica, y nunca lo hallé porque era con W. Pero bueno, eso te habla de la después comprendí que a la mayoría de los abogados de mi generación en el país nos dieron clases con el libro de Castellanos Tena, y que el doctor Castellanos, que en ese tiempo era director de INACIPE, en ese momento era el director de INACIPE, él era un causalista clásico con una transición hacia el neoclásico, pero pues él no nos engañó, ¿verdad? Él nos decía, su libro se llama Lineamientos Elementales de Derecho Penal, es decir, para principiantes, pero luego lo tomamos como si fuera la Biblia durante mucho tiempo, y no había más derecho penal. A lo mejor nos podría decir, no, ¿qué más nos pueden enseñar derecho penal? Pero si uno veía ahí las referencias bibliográficas,
el doctor Castellanos sí había leído a Metzger, y había leído a Frank, y había leído a Belzel, y había formado su opinión. Por eso fue tan importante ese resumen, que durante muchos años fue importante. Pero pues me parece que quizás la reforma del 93, en donde se introducen por el doctor Moisés Moreno, que daba clases en INACIP en aquel tiempo. Había como dos, el grupo en el que llevaba el doctor Moisés Moreno y el grupo que llevaba el doctor Álvaro Bunster, que fue un personajazo bárbaro, que era donde me tocaba a mí estar. Tuve la suerte de que él me dijera que si quería que me dijera la tesis. Entonces para mí era un honor grandísimo que el doctor Bunster me invitara. Y bueno, pero me doy cuenta que ahí esa reforma de los elementos del tipo penal obliga a, en primer medida, a los funcionarios judiciales, en segundo lugar a los ministerios públicos y en tercer lugar a los litigantes, a conocer esta diversidad sobre la evolución de la teoría del delito. Y bueno, pues eso ha sido un planteamiento que yo agradezco muchísimo, porque además era la parte teórica con la aplicación práctica en los juzgados. Y ahí digo, antes de la pregunta, o sea, ya cuando estás en el NACIPE te enamoras del derecho penal, entiendo que ya hiciste todo el tema para poder concluir tus estudios. Una vez que concluyes, ¿te regresas a tu estado o qué es lo que pasa? Siempre tuve claro que mi estancia en la Ciudad de México en ese momento iba a ser transitoria. ¿No te costó trabajo irte? O sea, por ejemplo, irte de tu estado a la Ciudad de México, sí, claro, que a ver, es un tema caótico. Sí, por supuesto. Fue muy difícil la adaptación. Pero bueno, encontré grandes amigos allá, realmente a mí la Ciudad de México me trató muy bien. Allá nunca me habían asaltado. Cuando se puso la cosa muy fea aquí de delincuencia, aquí me tocó que me asaltaran aquí. Ya después un día, yendo con mi esposa, saliendo del aeropuerto, nos quitaron ahí el reloj. Pero ya eso fue por ahí del 2018, 19. Fue ayer Adrián. Yo estaba al lado de Adrián y ya no tenía reloj. Pero a mí la Ciudad de México me trató muy, muy bien. Me dio grandes oportunidades, me dio grandes amigos, grandes amigos. Jesús Rodríguez Almeida, Germán García, Carlos Cadena, en fin, mencionar es omitir, pero hasta la fecha tuve grandes maestros, Miguel Ángel Mancera, Gabriel Regino, el doctor Bunster, Ana Mercedes Peláez de Ferrusca, en fin, fue una época muy padre. Muy bonito. Y sí, termino, y yo ya había avanzado, hay una anécdota muy interesante porque era yo proyectista de juzgado en el juzgado 43. Entonces había un cuate que se llamaba Carlos que nos vendía la fruta. Entonces iba y nos vendía la fruta en las mañanas, era el desayuno, y nos fiaba y luego ya en las quincenas le pagábamos. Y entonces un día me dice, ¿qué, Mlik? ¿Y usted aquí con cuánta gana? Y luego le dije, no, pues gano 8,000 pesos. Con maestría, y aquí yo gano 15 y el puesto es de mi sueldo. No, es más, yo le presto, ¿no? Casi me pague. Ya no me pague lo que me pague. Pero pues luego ahí avanzamos de proyectista a secretario de acuerdos, y el juez, que no quería que me viniera, el doctor Jiménez, me manda como proyectista de sala con la magistrada Ana Marcela Pasquel de Zurita, lo que en ese tiempo era la 12ª sala penal. Y entonces, la verdad es que en 2 años haber hecho esa trayectoria era muy rápido, pero era lo que le daba la maestría y el conocimiento, las ganas de aprender. Entonces ellos no podían creer que yo fuera a renunciar a ser proyectista de sala, donde ya estaba prácticamente en el escalón para convertirme en juez. Muchos de mis compañeros en un breve tiempo sí fueron jueces. Y no, yo me regresé a Chihuahua. ¿Por qué te regresaste? O sea, como que siempre lo tuve en la... O sea, te dijiste, voy, estudio y regreso a mí. Voy y regreso, puse mi despacho, empecé a litigar, y luego pues ahí me fui desenvolviendo en la vía académica y en la vía de litigio, un tiempo también ahí en alguna situación política, y luego la vida me fue dando oportunidades que yo no esperaba, francamente. Me invitan a ser primero secretario de investigación y posgrado aquí en la Facultad de Derecho, luego secretario académico. Posteriormente
me invitan, cuando estaba la inseguridad a todo lo que da, el año 2009, estábamos viendo un verdadero infierno en el Estado, y de pronto me invitan muy joven a ser su procurador general del Estado, en el año 2009. Y después... ¿Te lo habrías imaginado? No, por supuesto, menos a esa edad. Sí, ¿Cuántos tenías? Pues estamos hablando de 32 años más o menos. Sí, muy joven. Sí. Y, o sea, y cuando te dan esa... Porque a mí siempre se me ha hecho curioso, o sea, el hecho de... Estás tú en el litigio, etc., pero entras a un tema de función pública, o sea, ¿cómo sientes a partir de como hoy? La doble perspectiva, ¿no? Exacto, a partir de hoy ya tienes un encargo, tienes un equipo, tienes que organizarte, tienes que tomar decisiones y más en el ámbito pues obviamente de tratar un tema tan complicado como la de... Pero además en época de guerra, exacto. estaban teniendo en la ciudad de Chihuahua 120 homicidios al mes. En Ciudad Juárez hubo un fin de semana en que hubo 55 homicidios. Estábamos bajo ataque. ¿Y tomaste el cargo? A los 2 días privan de la vida a un exalumno mío que era el coordinador de la unidad de homicidios. A los 2 días que entró al cargo. Y así me tocó una época muy difícil. De pronto en la mañana estaba con algún abogado o con algún ministerio público en mi oficina viendo algún tema y en la tarde los ejecutaban. O en la academia, en una época en la que incluso, siendo yo su procurador, le di clases de criminología a las 5 de la tarde y a uno de los jóvenes a los que les di clases lo habían ejecutado aquí en el estacionamiento de la facultad. Creo que la pregunta está de más, pero ¿no sentiste miedo? O sea, en el momento en el que te Pues dijeron... yo creo que era yo muy inconsciente porque en ese momento no dimensionaste, no lo dimensionaba o no, francamente no. Uh-huh. No quiero decir que no me preocupara y que no me cuidara, no, pero no me movía. Fíjese, ahorita estaba recordando aquí en este escenario, en ese momento, en esa época, eso fue poco antes de que me invitaran, y había unas jornadas que hacíamos de amparo, invitaban al doctor Burgoa Uh-huh. y algunos profesores de la universidad, el licenciado Etzel Maldonado, el licenciado Héctor Villasana, Rubí Cabello, Chávez Aragón, dábamos unas conferencias a los jóvenes, y aquí estábamos, y de pronto recuerdo que estaba yo dando ahí una conferencia, y empezaba la gente a ponerse muy nerviosa y cuando termino mi intervención reviso mi celular y me habían hablado amigos y familiares y entonces de pronto ese día se empezó a correr un rumor como que un comando iba a empezar a matar gente de manera indiscriminada y había una situación de violencia tal que fue creíble, era un mito, pero se generó una psicosis, entonces era muy impresionante cómo todo el mundo quería escapar del campus. Y a las 9 de la noche la ciudad era una ciudad completamente vacía, desierta. Y luego los pocos que nos quedamos, porque no podíamos salir por el embotellamiento, fuimos a la sala de maestros y entonces estaba la entonces procuradora, el secretario general de gobierno y el secretario de Seguridad Pública diciendo, oigan, no pasa nada, está todo bien. Y entonces la gente decía, no, si están en los medios, algo está pasando y no lo está. Y más psicosis se generó. Entonces... Sí, y a los pocos meses de eso me invitan a ser su procurador general. Entonces, pero fue una experiencia importante, insisto, la academia y la función pública. Posteriormente, en el 2011, me invitan a ser director de Seguridad Pública. Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿en esta etapa nunca tuviste algún atentado, No, en ese momento no. No. Después, en ese momento. Después como director de Seguridad Pública, sí, en alguna ocasión me informaron que sí habían ordenado atentar contra mi vida. Pero bueno, ahí afortunadamente no pasó a mayores. Sí, gracias a Dios. Pero esa era una época todavía peor. O sea, apenas empezaba. Sí, el ciclo de violencia en Chihuahua empieza en el verano del 2008. Uh-huh. Crece hasta el 2010 y ahí empieza a disminuir y más o menos salimos en 2013. Pero una cosa, en Chihuahua se estaban robando en 2010 1,000 vehículos al mes, 200 con violencia. Era muy difícil pensar que a alguien no le había tocado una experiencia de robo de vehículo con violencia. Y en el 2011 es cuando me invitan a ser director de Seguridad Pública Municipal. Era muy complicado. Oye, y el tema de ya con estos cargos, el estrés, ¿cómo lo manejabas? Porque, a ver, tú dices ahorita muy tranquilamente, sales y, sí, 20 llamadas, 40, 100,
Pero en el momento, pero en el momento, ¿cómo lo manejabas? Oye, me va a decir, no, pues tampoco lo veía, ¿no? Me la aventaba así. Porque creo que ese tipo de cargos, donde depende cosas tan importantes como lo es la seguridad de personas, como lo es la dirección de algo, ¿cómo manejas ese estrés? O sea, Bueno, me parece que tenía mucho que ver también con el tema del deporte. Sí, cada vez que podía, procuraba nadar o hacer algo de ejercicio o cardio, los amigos, la familia. También había un reto bien interesante porque cuando me invitan a ser director de seguridad pública, yo ya tenía varios años dando, además de teoría del delito, criminalística y criminología. Entonces yo sentía que me prestaron un laboratorio. y tú empezabas. Sí. Para ver si lo que platicábamos en clase era de A ver si era y cierto. Y luego la academia, desde que fui su procurador, para mí fue muy sencillo porque muchos de los MPs habían sido mis alumnos. Aunque yo era muy joven, pues llegaba yo con una maestría en INACIPE, entonces pues me invitaban a dar cursos de actualización. Y luego, en algún momento también me tocó coordinar una carrera técnica en investigación policial. Cuando llego a ser director de seguridad pública, la mayoría de los mandos habían sido mis alumnos. Entonces, aunque era un momento de crisis, los policías le habían volteado la espalda en un toma de lista al anterior director, estaban bajo ataque, no me tomaron protesta. Mi primer acto como director de seguridad pública fue rendir honores a un compañero caído. Pero esa relación previa de la academia con los mandos hizo que hubiera confianza. Yo les decía, yo no soy policía. Yo no vengo a enseñarles a ser policía. Porque también eso es un choque muy grande, ¿no? Claro, el tema de contactar con policías pudiese parecer del lado, o sea, por fuera, como cualquier ciudadano dirías, pues es que policía MP, pues se tienen que unir y todo. Pero en la práctica es un tema y una batalla de nunca acabar, ¿no? O sea, como no me vas a enseñar a ser policía y yo no te voy a enseñar a ser ministerio público. Y sin embargo, platicando y dialogando, hemos logrado cosas bien interesantes. Yo siento un profundo respeto por la Policía Municipal de Chihuahua, por los ministerios públicos, por la Policía Ministerial. Sí existe este celo y hay que explicar que todos estamos detrás de lo mismo y que no... Esta confusión que deriva de un mal andamiaje y un mal sistema policíaco, porque tenemos muchas policías y luego no queda claro qué le toca a cada uno, pues a todos, y todos están bajo el mando del Ministerio Público. Y cuando te coordinas, en mis clases en el ITAM, recuerdo un ministro de la Corte que dijo, en una clase dijo, es que ninguna ley me ha impedido hacer justicia. Entonces, ninguna ley puede impedir que la policía actúe y que el Ministerio Público haga su chamba cuando hay una interpretación correcta, cuando hay la actitud correcta para sacar las cosas adelante. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Recuerdo también que cuando recién entro, hoy platico con los empresarios y les digo, a ver, ¿qué les hago qué hago para que me crean? Me dijo, oye, pues contrata una encuesta de percepción con el TEC de Monterrey. Recursos federales, se podía. Y entonces la primera percepción, 88% de percepción de inseguridad. Entonces dije yo, no, pues ya ni modo que yo la baje más. Exacto. Y entonces hicimos el acuerdo de hacerla cada 6 meses. Y la siguiente, 92% en la torre, pues sí la pude bajar todavía un poco más. Okay. Pero cuando salimos del cargo, la percepción de inseguridad estaba en 36% aproximadamente. Okay. Pero fue un trabajo de sociedad. Yo creo que la sociedad chihuahuense ha participado, de la academia, de los empresarios, y que en ese momento los partidos políticos en el tema de seguridad no quisieron sacar raja del tema de seguridad. Como que vivíamos una emergencia. Realmente sí nos daba miedo como particulares salir a la calle, ir al cine. Eso daba miedo. Salir en el coche. Claro. Entonces como que fue una sociedad que va de la mano con prácticas muy interesantes, como FICOSEC, Coparmex, con las autoridades de los 3 niveles de gobierno y bueno, pues ahí logramos revertir una situación que era muy complicada y ojalá y nunca volvamos a estar en el estado y ojalá en el país, porque yo volteo a ver otras regiones del país que están viviendo cosas como las que vivimos o incluso peores. Oye, y ahora regresándome un poquito a tu vida personal. Sí. Cuando regresas de la Ciudad de México, ¿en qué momento conoces a tu esposa? ¿Cómo fue la onda ahí?
Porque vamos a meter chisme. Vamos a sí, meter no, chisme pues en aquí. el chisme, pues ya. Ay, pues el chisme no te lo cuento. La verdad es que es un tema muy complicado. Es que quiero Es escuchar que- las dos versiones. Ya lo metiste en mi camisa las dos de... versiones. Fíjate que muy curioso porque nuestras familias son originarias del mismo pueblo. Ok. Y luego, una tía abuela mía se casó con un tío abuelo de ella. Ok. Pero nosotros no nos conocíamos. Ujú. Y luego después, el tío, que es como mi padre, fue novio de una tía de ella. Ok. Pero nosotros no nos conocíamos. Nos conocíamos, sí. Su hermano, más o menos somos contemporáneos de la carrera. Yo iba más adelante, porque me va a quisiera aclarar, no somos, tú ibas en quinto y yo en cuarto. Yo en primero. Y hicimos una gran amistad. Entonces él dice que ya, pues ya que no somos amigos, porque decidí hacerlo cuñado. Pero uno pierde cosas y gana otras, de modo, ¿verdad? No, pues, Hay costos y sacrificios. Ahorita es hasta mi compadre, entonces, y entonces, bueno, pues esa relación ya jurídica nos permite en el ambiente conocernos. Pero no, pues, fue muy difícil. Me trajo como amigo mucho tiempo. ¿Sí? Y Y tú ya le decías de me gustas, quiero sí, salir contigo. así como que tenía yo que ser muy formal y luego ya, ya había tenido cargos, etcétera, etcétera. Y si iba a su casa y yo me sentaba y mi suegro allá con ella, así muy. Sí. Sí, me trajo Pafo mucho tiempo. Y luego, Pafo es un término que utilizamos en Chihuahua para decir ilegal. O sea, los vehículos Pafo son aquellos que no estaban placados. Entonces, por eso hago el chiste de que me trajo Pafo mucho tiempo, pero así, ya después de mucha insistencia, por fin, ya nos hicimos novios y luego ya nos casamos. Pero claro que me dijo, hasta que salgas de director de seguridad pública. Claro, es lo que te iba a decir. O sea, Ahí es lo me que te iba dijo, a decir. "Di cuando salgas, ¿verdad?". Yo creo que del lado siempre vemos a servidores públicos en ese tipo de cargos y dices, o sea, por ejemplo, no sé, algo muy, y esto me acuerdo, pues, no sé, mi mamá a veces pregunta como de, es que como siendo director de seguridad o secretario de seguridad o en estos temas que estás relacionado directamente con la pelea con el narcotráfico, el punto más débil obviamente es tu familia, ¿no? O sea, el punto más fuerte y más delicado es tu familia que puede estar involucrado. O sea, si quieren llegar a ti, puede llegar a tu familia. Entonces, ese ánimo de cómo conjugas la protección de tu familia y la función tú como profesionista, o sea, nunca fue un tema de, chin, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, por supuesto que lo hemos platicado, pero en la plática y mis reflexiones le digo que a veces ha habido más amenazas como litigante que Sí. como funcionario público. Entonces, la verdad es que los riesgos, pues ahí están, sobre todo dedicándonos al derecho penal. Claro. Y bueno, pues uno procura hacer las cosas bien, procura, no digo que no nos equivoquemos, ni que somos santos, ni mucho menos, pero uno procura mantener una cierta línea de conducta. Por ejemplo, eso que les digo que el día que me mandaron a matar, pues inventaron un chisme. Pero al final de cuentas, el tener una cierta trayectoria, entonces hace que uno pueda, en cierta medida, estar blindado, porque pues a veces estas personas de delincuencia organizada, pues primero matan y después averiguan, ¿verdad? O sea, Claro. Entonces, sí es algo complicado, pero es algo que pues hemos transitado, porque ahí está. Sí. Oye, perdón, ya sé que vas a Sí, los sí. temas, pero actualmente, ahora, bueno, en algún momento hacemos un paréntesis, fuiste director interino de aquí Rector. de la facultad, rector interino rector, sí. de aquí de la UACH, por 7 días, si no me equivoco. No, ¿Cómo fue? 37 días, ¿no? Un mes, 7 días, 37 días, sí. interino. Y en ese inter, ¿cómo llegas ahora actualmente al cargo que estás Fiscal. desempeñando como fiscal? Bueno, yo ¿Sí le llaman acá fiscal regional? es o cómo? fiscal de zona, Fiscal de de zona. distrito de zona, ese es el Ya. nombre técnico. Me toca toda la zona centro, que es la capital, y algunos municipios centro-sur del estado. Es un territorio bastante, llegamos hasta Ojinaga y llegamos hasta Saucillo, hacia el sur, Delicias, Camargo, otros municipios, Atebó, es un territorio bastante extenso. Bueno, yo estaba en mi despacho y siendo maestro de tiempo completo, tengo ya 22 años como maestro de tiempo completo en la universidad, eso nunca lo he dejado. Y bueno, en un momento de que se presenta una crisis universitaria,
siempre que hay crisis me mandan llamar por ahí. Sí, Vea, aquí hay un dicho en Chihuahua que dicen que es uno como perro de rancho. Cuando hay fiesta te amarran y cuando hay pleito te sacan. Entonces, hubo una crisis y bueno, la comunidad universitaria pensó en mí para pasar esa transición. Termina la crisis, regreso yo al litigio y a la academia, el despacho, que es lo que más me gusta. Y el año pasado recibo la invitación por parte de la gobernadora del estado, el actual fiscal general, de que me incorpore primero al área de inteligencia. Y la verdad es que fue algo que meditamos ya en familia. Todas las demás ocasiones no tenía hijos. Sí, claro. Entonces fue una decisión que se tenía que platicar en familia. Y la verdad es que estábamos muy cómodos en la academia y en el ejercicio, pero lo pidieron de tal forma que la invitación fue tan amable, tan educada, que pues era muy difícil Decir que no. Y entramos a un área primero de inteligencia en la que nunca había estado, pero también pues fue muy interesante pasar por las áreas de inteligencia en las fiscalías. En realidad son de reciente creación. Van el análisis, la estadística, el análisis delincuencial, los analistas. El gobierno de Estados Unidos está impulsando mucho a través de USAID, el modelo de la tetralogía, es decir, la policía, el Ministerio Público y lo que es el perito y el analista. Entonces, el área de analistas es una área que me gustó mucho conocerla. Fue muy interesante, porque es así. Prácticamente yo hasta antes de entrar ahí no conocía la organización. Entonces fue muy interesante. Y a mediados del año pasado, el fiscal me pide que me haga cargo de Zona Centro. Y bueno, pues ya aquí estamos. No, mira, al final del día yo sé que yo me podría seguir. Sí, no, y todo. La verdad es que desde ayer que tuvimos la fortuna de platicar contigo, una enciclopedia andante, de verdad una recepción muy bonita a esta ciudad. Nos hiciste favor de permitirnos conocer la casona. Ya lo verán, hay un video por ahí que vamos a hacer. Él fue junto con su esposa la que nos ayudó. Sí, la verdad, los dos grandes personas, estamos muy contentos de que aceptaras esta invitación y que en ningún momento nos dijo, veo, no, dijo, sí, mañana a la hora que quieran, yo estoy dispuesto. Entonces, eso lo agradecemos muchísimo. Lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, entonces vamos a hacer 5 preguntas aleatorias y adelante va a preguntar una última. Entonces, la primera, ¿cuál es tu canción de karaoke? My Way. Frank Sinatra. My Way. Muy romántico. Es una filosofía de vida. O sea, vamos, es una aspiración. No te dices, ¿qué aspiración tienes en la vida? Yo quisiera llegar, Dios me lo conceda, a la tercera edad y poder decir eso. O sea, estoy en paz en mi vida, viví, reí, sufrí, amé. Y estoy en paz. O sea, se me hace como una aspiración, no nomás eso, o sea, me parece una canción, decir, ojalá y podamos llegar al final de nuestra vida y poder cantar esta canción diciendo buenísimo. Muy bonito mensaje. Si tuvieras que actuar en una película, ¿cuál te gustaría? ¿Y qué personaje? ¿Una película? Una película. No, pues en una de abogados. No, pero ¿qué película? Voy a replantearla. ¿Qué película te hubiera gustado actuar? De las que ya existen. ¿Qué película? Híjole. Porque te gusta el personaje, porque la trama te llama. Al Pacino. Pues se le parecía una contradicción, ¿verdad? El Padrino, ¿no? Las del Padrino. No, bueno, ¿tiene que ser película o puede ser serie? No, serie. Pues Harvey Specter. Son muy buenas, ¿eh? Aparte le va muy bien a la vida. Le va bastante bien. O sea, aspiracionista soy. Pues bueno. Pero bueno, vamos a pegarle a eso. Exacto. Me va a llegar así, pulcro a empezar. ¿Algún objeto que te llevaras a una isla desierta? ¿Algún objeto? Un balón de fútbol. Yo dije lo mismo. Por supuesto. Sí, te puede servir para mucho. Sí. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Qué hice con mi primer sueldo? Ay, caray. Creo que ir a comprarme un traje. ¿Sí? Sí. Bien invertido. Bien invertido. Muy abogadín. Sí. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? De una combinación rara. Limón con chocolate. Muy rara.
Muy rara. De hecho, de las celerías lo pido. Oiga, es que uno es de agua y otro es de leche. Sí, ajá, está justo bien. lo que iba a decir, o sea, ¿Cuál es ¿no? el problema? Deme mi helado. Pues bueno, es que primero se come uno, una y luego la otra. Pero te queda ahí el sabor. ¿No? A mí me gusta así de mi Agridulce. helado. No me juzguen, ¿no? Ok. Y la última, ¿qué libro nos recomendarías que te haya marcado o que tengas como decir, oye, este lo tienes que leer? O sea, Híjole, miren, es que son muchos. En la sí, vida, es muchos. muy... Y por etapas en mi vida. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, pues, en mi juventud, Cándido Sadik de Voltaire. Esos dos libros me encantaron, estando muy joven. La República, por supuesto. Esos en prepa. Posteriormente, bueno, más recientemente, uno que si tuviera que escoger uno ahorita les diría que Africanos de Santiago Posteguillo. Ah, Toda es la tetralogía y las tetralogías de Santiago Posteguillo, la historia de Roma, este tema entre Cartago y Roma, este combate de civilizaciones entre Aníbal y Escipión, Sí. por supuesto que me marcan bastante. Recientemente, La Sombra del Viento y la tetralogía también me los regalaron y son una maravilla. Y últimamente estoy tratando de leer a un rector de la Universidad de Chihuahua que tiene unos libros sensacionales, que es Fuentes Mares. Y que yo creo que ha sido de nuestros rectores el que ha tenido mayor connotación internacional. Y en la época en que él planteaba la historia de una manera objetiva cuando había un maniqueísmo oficial de buenos y malos. Okay. Y entonces, por ejemplo, yo soy juarista, soy villista, entonces él en su momento fue satanizado porque decían que hablaba mal de Juárez y de Villa y de los que eran. Yo leo sus libros y digo, bueno, pues es que lo que dice de ellos, pues yo creo que sí fue cierto, pero no importa, yo sigo siendo villista y juarista, pero él lo hablaba objetivamente, y entonces yo veo una tendencia de los historiadores mexicanos, por ejemplo, Zunzunegui, que lo hace en novela, pero esa tendencia a desmitificar a los héroes y de satanizar a los villanos y tratar de verlos de manera objetiva. Pero no, ya dije muchos. No, está perfecto. Oye, Aquí se vale. Claro, o sea, el tema de Santiago Posteguillo yo creo que es de mis autores favoritos. El tema de Roma soy yo, Maldita Roma y todo. Muy buenos libros, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Bueno, ¿Verdad? pues Muchas gracias. Seguramente Muchas nos gracias. veremos mañana para el tema de ahí de hacerlo. Lo verán en el tema de No sé si el de de hecho salga antes que este. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí sale. Pero bueno, otra gran pues afición. ya lo vieron. Sí. Si no lo van a ver. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. No, muchísimas De verdad, gracias, muchas gracias de por la verdad, invitación. Muchas gracias, qué gusto. Muchas gracias a todas y a todos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, todo. todos lados. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.